¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Déjenme ocultar esto. Quisiera comenzar diciéndoles lo siguiente. Una de las estrategias que el enemigo hace, y es su característica principal, es engañar a los seres humanos, distorsionar todo lo que está o casi todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y él busca de una manera para hacer presentar mal a Dios o que nosotros, en lugar de amarlo, le tengamos miedo. ¿Existe el infierno? Es una pregunta. Y aquí viene otra pregunta. Si existe, ¿dónde está? Bueno, primero quiero comenzar diciéndoles que el infierno sí existe, pero no como un lugar de tormento eterno. Ahí está lo distorsionado cuando nosotros no entendemos las expresiones bíblicas y desgraciadamente malinformamos el plan de Dios. Entonces, vamos partiendo de que el infierno sí existe, pero no como un lugar de tormento eterno. Miren, cierta vez un pastor de hace muchos años atrás escribió lo siguiente: y el olor de su tormento, está hablando del infierno, sube por los siglos de los siglos a la vista de los bienaventurados, o sea, de los salvos. Y miren lo que dice enseguida: y lo disfrutan ante sus ojos. Eso es lo que él pensaba. Este despliegue del carácter y la gloria divina, que es mentira, no puede ser, y ahorita lo vamos a ver, será a favor de los redimidos. Está diciendo que el infierno, donde la gente está ardiendo, lo hizo Dios para deleite de los redimidos. Y será muy divertido. Yo creo que estaba mal de su cabeza. Y él, y el más alto placer para quienes aman a Dios. Imagínese a un ser humano sintiendo placer, o un redimido sintiendo placer ver a la gente quemarse. Y vean lo que pone: si se llegara a extinguir el tormento eterno y el fuego, en gran medida le pondría fin a la felicidad y la gloria de los bienaventurados. Imagínese usted qué pensamiento. Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios le tiene preparados para él. Imagínense lo maravilloso que es el universo y que vamos a poder conocer el universo. Este ingrato está diciendo que el placer más grande de los redimidos es cómo sufre la gente, cómo grita, cómo está desesperado. Bueno, pobre hombre. Eh, eh, el pensar que el infierno sea un lugar de tormento eterno, pues la verdad, si alguien lo piensa así, la gente está más por miedo que por amor. Imagínese usted, yo veo a Jesús, sí, me habla de un cielo hermoso, pero también me habla de un infierno donde va a haber un tormento eterno. No, pues, Señor, pues aunque no me dé nada, simplemente líbreme de ese tormento. Viene una pregunta, más bien una aseveración.
No se puede amar a alguien a quien se le tiene miedo. Y no se le puede tener miedo a alguien a quien uno ama. Lo repito, no se puede amar a alguien que se le teme. Y no se le puede temer a alguien a quien uno ama. Imaginémonos por un momento esto. Un lugar donde millones de personas están gritando, ardiendo, sufriendo sin descanso, donde el tiempo no avanza porque es eterno, donde no existe la muerte, solamente el dolor. Miren, dentro de la fisiología del cuerpo, cuando hay un sufrimiento extremo, la persona se desmaya. Si hubiera un lugar donde estuvieran ardiendo, y si es bajo el cuerpo que tenemos, nos vamos a desintegrar, nos vamos a calcinar. Bueno, ¿y por qué me estoy incluyendo? O se va a calcinar una persona. Cuando empieza a sentir el sufrimiento, sufre un desmayo. Entonces Dios los va, no les va a permitir, no, eso no cabe en una mente. Después de ver esto, vamos a detenernos y vamos a preguntarnos, ¿ese es el carácter de Dios? ¿Ese es el Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros? No, no puede ser posible. No puede ser posible. Estamos queriendo malinformar a Dios. El diablo está tratando de malinformar a Dios. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Veamos lo que dice. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La de su segunda venida. Como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea, ¿qué cosa? Destruido, destruido. Quiere que todo se arrepienta. Quiere decir que los malos, los que no acepten a Cristo, van a ser destruidos. Pedro no lo está diciendo muy claro. Ahora, veamos esto. Esto nos lo va a hacer entender mejor. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Esa es muerte. Esa es la consecuencia de ser pecador. Y todo aquel que nos acepte a Cristo es un pecador. Podría ser muy buena persona, podría ser muy amable, podría ser muy benévolo, muy dadivoso. Mientras no acepte a Cristo, es pecador. La única manera de no ser pecador es aceptando a Cristo y recibiendo su justicia. Entonces, quiere decir que cuando llegue el juicio, todos aquellos que no aceptaron a Cristo son considerados como pecadores y van a tener como castigo la muerte. Ezequiel lo dijo en el Antiguo Testamento. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la muerte? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido.
Entonces Jesús dice que los pecadores van a morir y los muertos nada saben. Lo que sí nos explica es la manera en cómo van a morir. Por eso, la manera en cómo van a morir no tiene que ver con la muerte que nosotros vivimos. Por eso le llama como un sueño. ¿Por qué? Porque vamos a tener que rendir cuentas. Todos los seres humanos vamos a tener un veredicto en el juicio. O somos salvos y estaremos con Jesús por la eternidad, o seremos destruidos y experimentar la muerte. Ahorita vamos a verlo. La Biblia enseña que el castigo del pecador es la muerte. Aclaro, no la vida eterna en sufrimiento, no. La Biblia enseña que la consecuencia del pecado es la muerte. Los impíos van a ser destruidos completamente. No van a ser preservados vivos para siempre en un tormento. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Malaquías lo dijo. Malaquías capítulo 4, versículo 1 y versículo 3. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Dios ya había dicho cómo iba a ser la destrucción del pecador, cómo iba a morir el pecador. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es destrucción, porque si van a estar quemándose por la eternidad, pues entonces va a seguir la raíz y la rama, porque se va a estar quemando ahí. No, no les dejará ni raíz ni rama. Y vean lo que dice en el 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies. Van a ser ceniza, consumidos por el fuego, van a estar muertos. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. La mayoría del mundo ha aceptado una idea del infierno que contradice completa y totalmente el amor, la justicia y la misericordia divina. Pero hoy, a la luz de la Biblia, vamos a saber que el infierno sí existe y lo vamos a explicar ahorita, no como te lo han enseñado, y esta verdad no solamente cambia la teología, sino cambia tu destino eterno. Es muy lógico una persona que piensa y razona y se le dice que hay un infierno donde si tú no aceptas a Cristo, te vas a estar quemando por la eternidad. Ay, Dios mío. No, pues es que no tengo otra opción. No tengo otra opción más que aceptarlo a fuerzas. Ese no es el plan de salvación. El Señor quiere que tú y yo reaccionemos por amor, no por temor. Por amor, no por miedo. Ahora, el infierno es un evento futuro y es lo que nosotros conocemos como la Biblia lo llama el lago de fuego. Mire lo que dice Apocalipsis 29. Dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Descendió fuego del cielo
¿Y qué dice enseguida? Y los consumió. Es clara la expresión, los consumió. No dice que los iba a tener ardiendo por la eternidad. Este versículo nos está llevando a, al final de los 1000 años. ¿Se acuerdan los que estuvieron la semana pasada que hablamos de las 4 etapas del juicio? Hubo una etapa del juicio que es el juicio milenial, donde los redimidos estaban juzgando a los que estaban muertos, que no fueron salvos. Termina el milenio, desciende la santa ciudad y ahora sí, Satanás es suelto del cautiverio que tenía y dice, subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento. Ah, ok. Descendió fuego del cielo y los consumió. Ese es el infierno. Y la expresión viene por el fuego. Jesús contó una parábola y fue la parábola del trigo y la cizaña. El trigo hacía referencia a los hijos de Dios, la cizaña a los desobedientes. Y uno de los trabajadores le dijo al dueño del terreno, pero ¿quién hizo esto? Vinieron y sembraron cizaña. Nosotros sembramos puro trigo. ¿Quiere que arranquemos la cizaña? El dueño del campo le dijo, no, 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 déjalos que crezcan juntos. No vaya a ser que por quitar uno, quitemos uno que no es. Y le dijo, cuando Jesús explica esta parábola, Jesús dice lo siguiente, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ¿qué va a pasar? Ocurrirá también al final del mundo. ¿Qué pasaba con la cizaña? Se quemaba. Y al quemarse, quedaba destruida. Lo mismo con los pecadores. Segunda de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. ¿Y qué más? Y reserva a los impíos, ¿para cuándo lo reserva? Para el final del milenio, en la segunda resurrección, para castigarlos en el día del juicio. Ahí va a ser su condena. Entonces, el infierno no es eterno en duración. El infierno es definitivo en resultados. Destrucción total. El plan de Dios es acabar con el pecado. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es martirizar a los malos. Son sus hijos. Sí, son sus hijos. Por eso el profeta Isaías dice algo así. Yo hago la pregunta, ¿por qué destruir a los pecadores? Bueno, pues es la obra extraña de Dios, dice el profeta Isaías. Es como cuando un padre tenemos que castigar a un hijo que se portó mal y a veces los padres decimos, me duele más a mí que a él tenerlo que castigar. Bueno, esa es la obra extraña de Dios, porque Dios ama tanto al ser humano que tenerlo que destruir le duele, pero el pecado tiene que ser desterrado del planeta Tierra. Es una de las promesas maravillosas para los redimidos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, todo será maravilloso. Entonces, todos los pecadores van a ser destruidos.
¿De dónde viene todo esto? Aparte que la Iglesia Popular lo utilizó como una estrategia económica, hay unas expresiones en la Biblia que si no las entendemos, pues las consideramos como reales. En la Biblia encontramos la expresión fuego eterno y la expresión también castigo eterno. Por ejemplo, Mateo 25:41 dice así: luego dirá, cuando Jesús venga por segunda vez, luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, al fuego eterno. Mateo 25:46 también dice: e irán estos al castigo eterno. Allá dice fuego eterno, aquí dice castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Ahora, la expresión fuego eterno en sí, perdón, es un resultado eterno, no un proceso eterno. El fuego que consume a los pecadores no es un fuego que dura eternamente, sino que produce resultados eternos. Miren, hay una expresión. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quiénes van a vivir por la eternidad en el fuego, con el fuego consumidor? Cualquiera diría, ay, pues los malos. No, Dios es fuego consumidor. La Biblia así lo expresa como un fuego consumidor. Ah, entonces los redimidos vamos a vivir con el fuego consumidor, que es Dios. Miren, vamos a ver las expresiones idiomáticas que se usaban en la antigüedad. Judas 7, Judas versículo 7, porque solamente tiene un capítulo, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo ¿qué cosa? El castigo del fuego eterno. Sí, cayó fuego del cielo y consumió Sodoma y Gomorra y unas ciudades vecinas. Ahora les hago una pregunta. ¿Ese fuego es eterno? ¿Sigue ese fuego? No, fue un evento. Es más, hubo un momento que la alta crítica dijo que esa historia de Sodoma y Gomorra no existió porque no hay evidencias. Y no tiene muchos años que se acaban de encontrar las evidencias de ese fuego que consumió Sodoma y Gomorra. Entonces ya nos damos cuenta que esta expresión, sufriendo el castigo del fuego eterno, es el castigo de Dios. Dios es fuego consumido. Fueron consumidos y todavía van a despertar a recibir el castigo. Pero vean cómo Pedro nos lo aclara. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción, oigan la palabra, destrucción, destruyó. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos ¿a qué? A cenizas. Y con la misma expresión que dijo Judas, poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Un ejemplo para ti y para mí. Si no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y no aceptamos a Cristo, vamos a ser destruidos.
Vamos a ser reducidos a cenizas. Lo dijo Malaquías también. Entonces, fuego eterno destruye el pecado para siempre, eternamente. Ese es el resultado. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Cuán completa será la destrucción de los malvados? Ya lo vimos, Malaquías. No les dejará ni raíz ni rama. En pocas palabras, una garantía de que el pecado no volverá más. Serán cenizas. Eso es maravilloso de parte de Dios. Mire, el salmista, por inspiración divina, mire lo que dijo. Mas los impíos, ¿qué va a pasar con ellos? Perecerán, van a morir. ¿Por qué? Pues porque la paga del pecado es muerte. Los enemigos de Jehová, los mismos impíos, como la grasa de los carneros. Una de las cosas que se hacía en el santuario era la grasa del carnero. Se ponía en la lumbre hasta que se deshacía en olor grato. Era un holocausto en olor grato a Jehová. Y mire lo que dice, como la grasa de los carneros serán, ¿qué cosa? Consumidos, se consumen. Y vea lo que dice enseguida. Y se disparan como el humo. El humo se dispara y de repente, pues ya se desvaneció, ya no está. Apocalipsis 25 haciendo referencia a la segunda resurrección. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los que no aceptaron a Cristo. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, los que resucitaron cuando Jesús vino eran los justos. Por eso Pablo dice, no somos o no vamos a ser delanteros a ellos, sino junto con ellos seremos tomados y vamos a recibir a Jesús en el aire. Pero los otros muertos, o sea, los pecadores, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, hablando de los salvos. Juan ya lo había dicho, no te maravilles de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son condenados a muerte. Hay otra expresión en la Biblia que también a veces se malinterpreta, por los siglos de los siglos y para siempre. Mire, Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estas expresiones en la Biblia no siempre significan eternidad infinita. Puede significar mientras dure algo según sea su naturaleza. Y les voy a poner unos ejemplos. El primer ejemplo es de Ana con Samuel. Dice, pero Ana no subió. ¿A dónde no subió? Al templo. No fue a Silo, sino que le dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Acuérdense que Ana no podía tener hijos, estaba en el templo. Elí la juzgó mal, que estaba tomada. Después ella dijo que estoy abatida, le pidió un hijo, Dios le dio un hijo. Ella prometió que el hijo iría a servir al templo.
Por eso dice Ana, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Déjeme decirle que Samuel no se quedó ahí para siempre. Estuvo un tiempo mientras creció y después ejerció su vida, su ministerio. Jonás. Mire lo que dijo Jonás. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Pues ¿dónde estaba Jonás? Pues Jonás estaba en el vientre del gran pez. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. A ver, Jonás, explícanos. ¿No me estás diciendo que para siempre? Ahora después dices que Jehová te sacó. Son expresiones idiomáticas de aquel tiempo. Ahora, si Jonás dice que estuvo en el vientre del gran pez para siempre, pues después Jonás mismo nos dice cuánto tiempo estuvo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Una expresión idiomática para siempre. Estaba expresando el sentimiento de él haber estado, imagínese usted, haber estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire, el profeta Jeremías, valga la redundancia, profetiza algo para Jerusalén. Dice, pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no meter cargas o traer cargas, ni meterlas por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirán los palacios de Jerusalén. ¿Y qué pasa? Y no se apagarán. Ese fue el primer templo, el templo de Salomón. ¿Fue destruido? Sí. ¿Fueron consumidos sus palacios con fuego? Sí. La pregunta es, ¿siguen prendidos? Porque aquí dice no se apagará. ¿Se apagó o no se apagó? Claro, era una expresión idiomática para demostrar que esto sería real y sería una destrucción completa. La prueba está que ya no existe. Ni el de Salomón, ni el de Herodes. Hoy está una mezquita, la Roca. Son expresiones idiomáticas. Para siempre era una expresión bíblica que quería decir hasta que termine el tiempo, hasta que sea consumido, hasta que sea destruido. No necesariamente es una extensión infinita o interminable de tiempo. Ya vimos que Samuel no se quedó ahí, ya vimos que no sigue prendido Sodoma y Gomorra, ya vimos que Jonás solamente estuvo 3 días. Ahora, en la antigüedad se creía muy claro que el infierno era la aniquilación total. Por ejemplo, Salmo 21:9 dice, serán consumidos. Consumidos quiere decir que van a terminar. Serán destruidos los malignos, lo dijo el salmista también, el otro salmista, los malos no existirán, van a ser destruidos. Ese mismo Salmos, los impíos perecen. Ese mismo salmo, serán consumidos. Ese mismo salmo, serán destruidos. El Salmo 145, Él destruirá a los impíos. Los malvados serán reservados para el día de la destrucción, lo dijo Job. Malaquías, ya lo vimos, serán quemados. Los malvados serán como estopa, no dejarán ni raíz ni rama, serán ceniza bajo los pies. Reducción de Sodoma y Gomorra en cenizas, ejemplo para los impíos, lo dijo Pedro. Y por último,
fuego descendió del cielo de Dios, fuego descendió del cielo de Dios, desde el cielo los devoró, dice Apocalipsis 29. Quiero ejemplificarles lo que va a hacer Dios con los pecadores como una escena que se suscitó en los 90, finales de los 90, esa enfermedad llamada la enfermedad de las vacas locas. Un error de alimentación, quisieron alimentar a las vacas con huesos, con ciertas cantidades, partes de carne que se desechan de los mismos animales, y lo único que provocaron fue una enfermedad incurable que les empezó a destruir el cerebro. ¿Y qué tuvieron que hacer? La única manera de erradicar esa enfermedad de las vacas locas era sacrificando a todas las vacas que habían sido contagiadas. Se dice que sacrificaron 5 millones de vacas, una pérdida económica tremenda. Fue la única manera de erradicar la enfermedad de las vacas locas. Ahora, veamos el pensamiento de Dios. Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie. Ese es el pensamiento de Dios. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. El profeta Isaías describe también una expresión de Dios: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirán misericordia. La Biblia no presenta un Dios cruel que disfrute el sufrimiento. Presenta un Dios justo que pone fin al pecado para siempre. El fuego final no solamente es castigo, es la limpieza total del universo por causa del pecado. Después de todo lo que hemos dicho, ya la pregunta no es si el infierno existe. La pregunta es, ¿dónde quiero estar cuando ocurra? ¿Dónde quiero estar cuando ocurra? El fuego viene, sí, no para torturar eternamente a nadie. Viene para terminar con el dolor, el sufrimiento, viene para restaurar el universo, viene para que nunca más exista el pecado. Apocalipsis 21:5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Termino diciéndoles